Vamos a hablar entonces y continuar con lo de las dislipidemias y drogas hipolipemiantes. Y voy a dar referencia de 7 resultados que han salido este año 2015 pasado para que veamos la importancia de algunos de ellos que nos puede influir en la vida terapéutica de nuestros pacientes. Hay más de 50 enfermedades relacionadas con lisosomas y son enfermedades de depósito. Estas enfermedades de depósito, como la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de Fabry, van a producir alteraciones metabólicas, pero voy a hablar específicamente de un estudio que habló sobre la deficiencia de la lipasa ácida liposomal y que tiene que ver con el metabolismo lipídico. Y aunque la enfermedad es un poco frecuente, vale la pena saber de ella y porque tiene solución y es posible que tenga confusiones diagnósticas. Fíjense ustedes, cuando existe una deficiencia de lipasa ácida, va a producirse una absorción del LDL en sus receptores del hepatocito, que es donde se produce prácticamente toda la alteración metabólica. Esa alteración va a llevar a que se acumule ésteres de colesterol dentro del lisosoma y triglicéridos. Cuando esa lipasa está ausente, que es la que va a producir la hidrólisis, la deficiencia de esa lipasa va a llevar a una disminución del colesterol libre y de ácidos grasos. Y eso va a producir estímulos, por un lado, para la producción de colesterol por el sistema de producción de proteínas, que va a llevar a aumento de colesterol, sale el colesterol al plasma y aumenta el LDL colesterol, por un lado, pero por otro lado, además, el colesterol libre bajo va a producir una estimulación de inhibición de la producción de los cassettes transportadores ABC, que son los que llevan y producen HDL, lo cual va a producir entonces clínicamente un aumento de colesterol LDL con una disminución de HDL. Clínicamente eso se va a manifestar, además de la disfunción que tenemos, con una hepatomegalia, con hígado graso y con transaminasas elevadas que pueden confundir con estudios con otras patologías, sobre todo con cirrosis no alcohólica. De manera que la posibilidad de diagnosticar clínicamente la deficiencia de lipasa ácida habría que sospecharla en el momento en que el paciente tiene LDL elevado, HDL bajo, signos de hepatomegalia y disfunción hepática, signos también de hígado graso, y en el caso de que haya cirrosis micronodular, siempre debe pensarse en la posibilidad de que haya una deficiencia lipasa si esta cirrosis no es de origen alcohólico. Lo que sucede con la sustancia que voy a referir, que es la sebelipasa alfa, esa sebelipasa se inyecta y va a producir a través del receptor hepático el paso hacia el lisosoma y hace el efecto de la deficiencia de lipasa ácida, haciendo la mejoría de la situación metabólica. Entonces, el resultado de este estudio, que fue publicado recientemente, indica que esa deficiencia de lipasa ácida liposomal en este ensayo fase 3 se modifica mejorando al inyectar sebelipasa. Vean ustedes cómo la transaminasa disminuye. Vean ustedes cómo el LDL colesterol disminuye y vean ustedes cómo el HDL colesterol aumenta. Con lo cual se hace la posibilidad de corregir esta situación clínica y además de poner atento al clínico de que existe posibilidades de que una hipercolesterolemia familiar catalogada como tal pudiera tener no una hipercolesterolemia familiar, sobre todo si el paciente no tiene antecedentes claros de hipercolesterolemia previos, y posiblemente lo que pueda tener sea una alteración de deficiencia de lipasa ácida liposomal, que aunque sea, como les dije inicialmente, poco frecuente, pocas veces también pensamos en ella. Existe la presencia en la reunión de aterosclerosis de Ámsterdam este año pasado del icosabutato, que viene a ser una especie de super omega 3. Este es un ensayo fase 3 que fue promocionado en esa reunión, y recordaron que el tratamiento actual de las hipertrigliceridemias severas, aquellas que tienen más de 500 miligramos por decilitro, incluyen en este momento el uso de fibratos, niacina y omega 3 en general, que los omega 3 para obtener una eficacia clínica deben darse al menos de 4 gramos diarios, y pocos pacientes con ese tratamiento llegan a unos triglicéridos menores de 500 cuando estas hipertrigliceridemias son bien manifiestas. Este icosabutato, que es estructuralmente una modificación de los ácidos grasos, y le llaman cefa en inglés, fue diseñado para aumentar la potencia, es decir, bajar la dosis,
Poder mejorar la eficacia, es decir, mejorar también las grandes reducciones de triglicéridos y mantener la seguridad de los omega 3 que actualmente tienen. Eso nos va a producir la posibilidad de que se dé vía oral con una dosis eficaz y segura. Esto es un EPA derivado sintético que permite ser absorbido por vía intestinal en forma predecible porque no es modificada por alimentos y después de la posabsorción llega por vía portal al hígado. ¿Y qué produce? Vean ustedes, lo que produce es una disminución impresionante de los triglicéridos, como ustedes ven en la columna azul, que llegan hasta el 51%. En resumen, este estudio, por eficacia, redujo triglicéridos en ayunas en 51% contra el basal y 33% comparado contra placebo, disminuye no HDL, 50% de VLDL y de lipoproteínas remanentes, disminuye el 40% de la ApoC3, el 12% del LP-PLA2, aumenta el LDL colesterol y el HDL sin cambios de la ApoB. Eso es decir, que va todo enfocado a no aterogenia, mejorando la no aterogenia. La seguridad es que reportan eventos adversos similares a los del grupo placebo, sin cambios en los signos vitales ni el electrocardiograma y sin cambios en la glucosa en ayunas, simplemente, pero esto es, recuerden ustedes, un reporte de estudios fase 2. Y la conclusión es que con el 15% de la dosis típica de 4 gramos de omega 3, el icosabutano produce una reducción significativa de los triglicéridos, llegando hasta en un 88% de los casos a valores de 500 o menos de 500 miligramos de triglicéridos en estos pacientes. Voy a recordar rápidamente lo que significa el mecanismo antisense del RNA mensajero. Antisense, desde el punto de vista de la traducción literal, debería ser así como algo antisentido, pero realmente lo que debería ser es antisignificado. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista metabólico? El RNA, como ustedes saben, mensajero, va a ser llevado hasta el núcleo y va a producir, de acuerdo a sus marcas, una interferencia o una interacción con la producción de genes que están dedicados a ciertas características de producción de proteínas. Si este gen está alterado, puede producir enfermedades y la razón de usar el efecto antisense es diseñar sustancias que se adapten en forma de espejo al RNA mensajero, lo produzca un RNA híbrido y modifique ese gen. Eso es justamente lo que significa desde el punto de vista de inhibición antisense este trabajo sobre modificación de ApoC3. Recordemos que el ApoC3 es una molécula que es pivotal, es decir, es la que regula la producción de triglicéridos y esa molécula va a ser importante incluso desde el punto de vista epidemiológico porque se ha demostrado que marca un riesgo en los pacientes que tienen ApoC3 aumentada, sobre todo si están unidos a ApoB. Vean ustedes el resultado de este estudio publicado en el New England del año pasado, donde la compañía que lo produce, ISIS, le da un número a la sustancia que se le llama 304801, que después inmediatamente le pusieron el nombre de volanesorsen. Y ven ustedes que dependiendo de la dosis va a disminuir el ApoC3. Por supuesto, al disminuir ApoC3 también disminuye triglicéridos y va a ser todo dependiente de dosis y además, consecuentemente, va a aumentar HDL. Esto da como conclusión que este tratamiento con volanesorsen se asoció a una disminución significativa de los triglicéridos en pacientes con rango amplio de niveles basales, cosa que da una luz sobre el tratamiento de las hipertrigliceridemias severas, y esto también es en un ensayo fase 2. El doctor Ritker presentó en American Heart de este año, en noviembre, la relación entre el porcentaje de reducción del LDL y el riesgo cardiovascular, que es una forma nueva de enfocar el resultado del estudio Júpiter. Vean ustedes que el gráfico muestra que el 11,2% por mil de eventos por persona año de pacientes en placebo disminuye cuando la reducción es de menos del 50% de LDL, y eso es significativo. Pero es todavía más significativo cuando la reducción es más del 50%. Sin embargo, para mi entender, esto es simplemente un nuevo enfoque de una manera de verlo diferente y es simplemente una maniobra matemática para enfocar el estudio y mantenerlo todavía en la secuencia
de publicidad del estudio. No hay que decir que el estudio dio resultados adecuados, pero yo creo que esto es darle la vuelta a lo mismo. Fíjense ustedes, y la razón es esta. Este es el estudio Júpiter, dio un resultado que todo el mundo conoce, con una disminución dada por el grupo de rosuvastatina del riesgo relativo del 44%. Sin embargo, ese es el grupo completo y es el riesgo relativo. Pero cuando vemos lo que sucedió con específicamente grupos especiales de resolución en cuanto a riesgo, ya no relativo, sino absoluto, ven ustedes que el promedio de tratamiento con estatinas hizo una reducción de riesgo absoluto del 5% en 10 años, lo cual dio un NNT a 10 años de 20. Eso es un NNT excelente. Sin embargo, cuando se va a buscar el grupo o los grupos que respondieron contra los que no respondieron tan bien, se encontró que el efecto predictivo individual da un rango que va para una disminución de riesgo absoluto que entre 0 y 2%, para 15,7% de los pacientes, lo cual da un NNT mayor de 20, que ya no es tan bueno como el promedio general. Pero existe una reducción de riesgo absoluto de hasta el 10% en el 6% de los pacientes, que da un NNT menor de 10, que es muchísimo mejor. Lo que quiso decir Ridker en la AJA es que el grupo de pacientes que disminuyan más del 50%, todos metidos en el globo de todos esos grupos de pacientes grandes, va a mejorar si se da esa dosis de rosuvastatina. Pero lo que tenemos que enfocar nosotros es el tratamiento individual de nuestros pacientes y quién responde y quién no responde. No bajar 50%, sino llegar a una meta específica, que es lo que quiero decir. Como noticia que creo que vale la pena recordar o decir, el anacetrapib fue recomendado para continuar en su investigación. Un comité independiente de monitoreo de datos recomendó a la compañía MSD continuar con la investigación del inhibidor CETP anacetrapib, que va a ser el único que va a ser estudiado desde este momento en adelante, porque ya en octubre del 2015, el penúltimo que quedaba de Eli Lilly, que es el avacetrapib, se detuvo en su investigación porque los resultados estaban dando muy mal. Y por supuesto, ustedes saben la historia del torcetrapib de 2006, que dio eventos adversos muy importantes y mortales incluso en muchos pacientes. La Asociación de Lípidos Nacional de Norteamérica recomendó en sus nuevas guías las metas para el tratamiento. Y traigo esto porque es importante, como había dicho Juan Colán en su conferencia previa, que existe la necesidad de tener metas y no solamente de decir este paciente necesita tratamiento sin llevar ningún tipo de control sobre los resultados de colesterol. Y vean ustedes cómo la Asociación de Lípidos Nacional Americana insiste nuevamente en las metas y pone como primeras metas el no HDL. 130 para bajo, moderado y alto riesgo, y para alto riesgo menos de 100. Pone el LDL también como metas, 100 para los primeros bajo, medio e intermedio, y para el muy alto menos 70. Y para el ApoB pone 90 miligramos por decilitro y 80 para los de alto riesgo. Con esto lo que quiero es recalcar que es importante tener metas, es importante seguir el tratamiento del paciente y es importante hacerlo cumplir y hacerle entender que eso significa para él la posibilidad de mejoría de la morbi y mortalidad de la enfermedad que pueda estar sufriendo. Muchas gracias.